en Apocalipsis 1:18. Vamos a orar para que el Señor bendiga la predicación de nuestro hermano César Junior. Oremos. Padre Santo, te pedimos que tú seas quien dirija nuestros pensamientos a enfocarnos en ti y en tu salvación. Te pedimos, Señor, que nuestros corazones estén atentos, que tengamos, Señor, siempre en mente que las palabras que se digan acá entre nosotros no es solamente para encerrarnos en ese lugar, es para encaminarnos el resto de la semana para que tu evangelio siga a través de los confines de la tierra. Bendice la predicación, Señor, que lo que se diga sea de gran provecho para tu reino celestial. Gracias, Padre. Cristo Jesús. Amén. Entonces, muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. En esta mañana, hermanos, quiero compartir con ustedes un tema que he titulado La teología práctica del compromiso. ¿Y qué objetivo tenemos con esto? Bueno, nosotros respecto al compromiso, honestamente tenemos bastante base teórica. Sabemos que eso es lo que espera Dios de nosotros. Sin embargo, como dice un dicho panameño, ¿no? Del dicho al hecho hay mucho trecho. Y quisiera pues que de una u otra manera nosotros pudiéramos ir al hecho. Al hecho, hermano, porque nosotros ya sabemos lo que conlleva estar comprometido con Dios en respuesta de agradecimiento a la obra de Él ejecutada en la cruz. Y antes de poder compartir con ustedes esta breve predicación, quisiera leerles un poema. Realmente es un canto que yo aprendí cuando era niño, y el título del canto es El reino del revés. Yo voy a estar simplemente, hermanos, entonando la primera estrofa y el coro, y ya lo demás lo leeré. Dice así: el reino del revés. Y este canto, poema, dice: me dijeron que en el mundo del revés nada el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen yes, porque estudian mucho inglés. Y dice el coro: vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Y es un canto que, le digo, así como la historia del niño de la selva, el niño de la jungla, yo lo aprendí en mi época de movimiento scout, cuando tenía 7 u 8 años. Sigue diciendo este poema: me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, que un ladrón es vigilante y otro es juez, y que 2 y 2 son 3. Sigue diciendo: me dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez, que usan barbas y bigotes los bebés, y que un año dura un mes. Sigue diciendo: me dijeron que en el reino del revés hay un perro pequinés que se cae para arriba y una vez no pudo bajar después. Me dijeron que en el reino del revés un señor llamado Andrés tiene 1530 chimpancés que si miras no los ves. Me dijeron que en el reino del revés una araña y un 100 pies van montados al palacio del marqués en caballos de ajedrez. Y este jocoso canto, porque en verdad que es jocoso, si usted le pone cuidado a la letra, usted se va a reír de las incongruencias que dice, como que por ejemplo el pájaro nada y vuela el pez,
que nadie baila con los pies, que los ladrones son vigilantes y jueces, que los osos caben en una nuez, o que los bebés usan barba y bigote, o que el perro pequinés cae para arriba, o que el señor Andrés tiene 1500 chimpancés y cuando los miras no los ves. O sea, si tiene, ¿cómo se dieron cuenta que tenía 1500 chimpancés? Si no lo puede ver al final. Y al final dice, bueno, en ese mundo del revés, una araña y un 100 pies van montados al palacio del marqués en caballos de ajedrez. Y realmente haciendo ironía, porque los caballos en los juegos de ajedrez no se pueden mover, ¿verdad? Sin embargo, en este pequeño canto infantil dice que las arañas y los 100 pies van de manera imposible al revés, montados en caballos de ajedrez. También hay un cuento llamado El Reino del Revés. De hecho, de esta temática de cosas al revés se han escrito un montón de obras literarias con un sinfín de mensajes que al final hiciéramos bien poder analizarlos si nos toca tiempo. Dice en este cuento, una sinopsis de él, dice: una joven nació con un don para la música y a pesar de que deleita a su audiencia con su virtud, ella no cree que pueda convertirse en una reconocida compositora, ya que es una joven mujer en el siglo XVIII en Europa, lo que implica que componer está prohibido para él. Bueno, en este canto sí no se dice algo que sea imposible de realizar, pero sí se basa pues en la historia de un personaje ficticio que creció o que vivió más bien en una época incorrecta, donde había muchos estigmas, donde había muchas cuestiones de tipo social que no le permitían realmente ser lo que posiblemente pudo haber sido, de haber nacido en una época posterior. ¿Esto con qué intención, hermanos? Lo pongo aquí con la intención, hermanos, de que nosotros sepamos que no podemos convertir la vida cristiana, que trasciende de nuestra devoción personal, a un asunto público que todo el mundo ve, como si viviésemos en el reino del revés. El reino de Dios nos hace vivir y nos pide vivir de acuerdo a lo que, como dije en un principio, la teoría nos dice que debe hacerse. En este breve tiempo, hermanos, vamos a estar viendo algunos aspectos, entre los cuales está la teología del algodón de feria y los símbolos del cristianismo. Para dentro de 2 semanas, Dios mediante, vamos a estar, de ser posible, terminando este tema. ¿Y qué dice esto de la teología del algodón de feria? Bueno, nosotros sabemos cómo es el algodón de feria, ¿verdad? Es un escarchado de azúcar, de colores, que cuando usted lo prueba, se desvanece. Yo en los tiempos que podía comer estas cosas, una de las cosas que me traumatizaba era que ponía la boca en el algodón de azúcar y no la disfrutaba mucho porque se desvanecía en la lengua. Bueno, muy a menudo, hermanos, hemos rodeado nuestro cristianismo de un escarchado de azúcares de colores que para hacerlo más atractivo, lo que pensamos es que no le hace mal a nadie, que no escandaliza, pero sí que puede contemporizar
con las estructuras del mundo y de este tiempo. Hermanos, el cristianismo de este siglo ha hecho o ha puesto a un lado el compromiso que exige la fe en Jesús y termina por diluirse en una espiritualidad fofa y vacía, como el algodón de la feria que acabamos de mencionar, sabroso al paladar, de buen aspecto, pero sin sustancia. Y con frecuencia vemos campañas evangelísticas, predicadores que están apelando a un nuevo postulado de fe. Solo cree y todo te saldrá bien. Es decir, creer no es importante por ahora el compromiso, estate tranquilo, eso viene después, tú tranquilo. Bueno, han cambiado el postulado de la reforma del siglo XVI. ¿Qué decía entre las 5 solas? Había una muy especial que decía solo Jesús, solo Cristo. Pero lo han cambiado, expresándolo en el sentido de que solamente es el mediador entre Dios y los hombres y ya. O sea, es un cristianismo de que ven a aceptar a Cristo y Él va a perdonar tu pecado. Por lo demás, no te preocupes, que es que no estás obligado. Y tampoco quiero que entendamos o que pensemos que aquí estamos hablando de que estamos obligados a hacer las cosas. Hermano, lo que estamos hablando es que tenemos el compromiso de corresponderle a Dios. Al fin y al cabo, lo que la Biblia nos plantea respecto a nuestra relación con el Señor es que Él es el Señor y nosotros somos sus siervos. Así como el siervo del que Jesús habla, que dice que cuál de ustedes teniendo un siervo le dice a su siervo, ven, siéntate a la mesa y come tú primero. Miren que Jesús estaba diciendo algo muy propio de su época, en la que se practicaba la esclavitud, pero que ejemplificaba la diferencia que hay entre Dios y el ser humano. A ninguno de nosotros Dios nos dice, yo te voy a salvar, fulanito, yo te voy a salvar, César, cógelo con calma. No, Jesús lo que le estaba diciendo a los que lo escucharon en ese momento fue precisamente, a ninguno de ustedes yo les voy a decir eso. A ninguno. Sino ve y sírveme. Y habiéndome servido, si sobra algo, come tú. La teología del algodón de feria, para llamarla de un modo jocoso, hermanos, solo vierte un acaramelado sobre la vida del creyente o del supuesto creyente. El Señor Jesucristo exige un compromiso que nos llama a una revisión básica de valores, de pensamiento y de conducta, con la consecuente transformación. Interesante esto, hermanos, con la consecuente transformación de nuestros hábitos y actitudes, de propósitos y metas. La fe que nos pide el Señor que tengamos hacia Él debe ir acompañada de una nueva forma de vida. Símbolos del cristianismo. Nosotros en este tema de la teología práctica del compromiso, tenemos 3 símbolos y vamos a irlo desarrollando, hermanos. Los símbolos son necesarios en todo conjunto de creencias. De hecho, hermanos, usted observa y estudie, analice cualquier religión y usted va a ver que las religiones todas tienen simbología. Simbología que representan al grupo y la creencia. Y simbología
en muchas de sus enseñanzas. Bueno, los símbolos son precisamente necesarios en todo conjunto de creencias. ¿Para qué? Para despertar lealtades e impulsar a la acción. Símbolos como las banderas, los estandartes, escudos e himnos representan la identidad colectiva. El cristianismo tiene sus propios símbolos: un pesebre, unas sandalias y un cayado, un asno, un lebrillo, un pan y una copa, una corona de espinas, una cruz, una tumba vacía, una Biblia, una paloma, una vid, una lámpara, etc. Bien, en este momento nosotros vamos a destacar 3 de estos símbolos que acabamos de mencionar. ¿Y cuáles son esos 3 símbolos? Son el símbolo del lebrillo, de la cruz y de la tumba vacía. El lebrillo, ¿qué era? El lebrillo, bueno, el lebrillo era o es una palangana con agua y una toalla. Y juntos son las herramientas del servicio más humilde. En la Palestina de la época de Jesús, el lebrillo era una costumbre que un esclavo lavara los pies de los invitados mientras se reclinaban para comer. En el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículos 4 y 5, leímos, pero vamos a volver a leer lo siguiente. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 4 y 5 dice: se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ciñido. Después de una cena, de una comida, dicen que, de hecho, hermano, perdón, aquí estamos dentro de la última cena. Jesús, habiendo partido el pan, habiendo repartido también la copa, dice que se levantó y se quitó su manto. Justo antes de entregarse al sacrificio por cada uno de nosotros, él se levanta y lava los pies de sus discípulos, haciendo algo inédito posiblemente para la época, porque no correspondía a un maestro que le lavara los pies a sus alumnos, a sus discípulos. Debía ser lo contrario, que sus discípulos, en agradecimiento a sus enseñanzas, posterior a la cena, fueran a los sucios pies del maestro y se lo lavaran y posteriormente se lo secaran. Sin embargo, Jesús hizo lo contrario. Tampoco era lo propio que un señor, un dueño, agarrara a sus esclavos, ya sea que los hubiese adquirido por deuda, por guerra, por lo que fuese, o porque hubiesen nacido en su casa. No era dado que él tomase la acción de lavarle sus pies, los pies a ellos. Debía hacer todo lo contrario. Y era lo habitual que se hiciera en la noche posterior a la faena diaria. Hermanos, ¿qué vemos aquí? Bueno, vemos aquí al Señor, que como bien vimos en Filipenses capítulo 2, que Él se humilló haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, que en compromiso con ese acto de obediencia que Él había tomado previo al sacrificio,
lavó los pies de sus discípulos. Y hermanos, no fue de uno, fue de todos los discípulos que con él estaban reunidos, aún hasta los pies de Judas. Porque el compromiso de Jesús era el de ser ese siervo en el cual él se convirtió cuando decidió, junto con el Padre, concretar la salvación del hombre a través del derramamiento de su sangre en la cruz. Fue tan obediente, fue tan comprometido con esa obediencia, que dio un ejemplo sencillo y posterior, hermano, fue a la cruz. Con ello, el Señor estaba dando a los suyos, a sus discípulos y a nosotros, una tremenda lección. Lavar los pies implica inclinarse hasta el suelo, a los pies sucios. Es trabajo de esclavo. El esclavo, comúnmente llamado siervo, realiza este trabajo como parte de su condición. Nadie lo obliga. Él ha elegido servir. Lo hace a veces mientras su amo se dispone a comer, haciendo a un lado su propia hambre por servir. Inclinarse simboliza un servicio obediente. Doblegarse en reconocimiento de la autoridad y categoría del hombre. El Señor Jesús voluntariamente se inclina, asume la condición de siervo y pronto se va a realizar un servicio más profundamente significativo en beneficio de los humanos, sometiéndose a un estado de humillación, se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como nos dice Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 8, que leímos de manera coincidente en la escuela dominical. No es que nos pusimos de acuerdo, eso fue coincidencia. Ahora bien, como estamos nosotros en esto de la teología práctica, hay muchas cosas prácticas que aquí Jesús nos deja como enseñanza, hermanos. Él realizó un trabajo que no era parte de su condición. Porque siendo igual a Dios, según Filipenses dice que él no estimó aferrarse a eso. Nadie lo dijo. Y, hermanos, simboliza servicio obediente. Si Jesús fue capaz de lavarle los pies a sus discípulos, que no, miren, hermanos, si yo fuese Jesús, le digo la verdad, si yo fuese Jesús y veo, determino la calidad de gente obstinada, terca, malcriada, que Jesús tenía como discípulo, yo no les lavo ningún pie, hermano. Pero aquí tengo que aceptar que si yo viviese en esa época y fuese uno de los discípulos de Jesús, tampoco yo hubiese estado con el crédito de que Jesús me lavara los pies, no hubiese sido digno. Gente que no lo merecía. Sin embargo, Jesús lo hizo. Lo hizo por amor. Lo hizo porque ya, como bien nosotros sabemos, por teología, sabemos que Él nos ha elegido, puso su amor por delante, independientemente de nuestra condición, independientemente de que el Señor sabe que no somos nada. Bueno, tomó ese servicio, lavó los pies, y no solamente eso, hermano, sino que tomó el lugar que usted y yo merecíamos para sufrir por la impagable deuda del pecado, tema que también de manera coincidente vimos en la escuela dominical. El hebrillo, hermanos, debe llevarnos a saber lo que significa, pero también a saber que debemos ser imitadores del Señor en ese aspecto.
El segundo elemento, hermano, o el segundo símbolo es la cruz. ¿Qué era la cruz? ¿O qué es la cruz? Bueno, era el oprobioso símbolo del Imperio Romano. Como muy bien también, oiga, como que nos pusimos de acuerdo en la escuela militar para decirse que el Imperio Romano había establecido era la herramienta de los poderosos para tratar de aplastar su misión de servicio por todos los hombres. De hecho, antes de proseguir, como bien dijeron, la cruz o la pena de muerte crucificando a la persona era la pena capital. Y miren, y era un acto de castigo horroroso. ¿Por qué? Porque si a usted lo colgaban de una cruz, hermano, no crea que a usted lo amarraban. Lo atravesaban con clavos. Y no crea que después de haberlo atravesado con clavos, usted moría inmediatamente. No, hermano. La muerte era penosamente larga y tortuosa. El dolor era algo indescriptible. Entonces, el símbolo de la cruz es el oprobio. Oprobio, es decir, ahí colgado en esa cruz estaban en ese momento los tres más miserables delincuentes del momento. Ese que se hacía llamar rey de los judíos y los otros dos que eran una partida de malhechores que también eran castigados por eso. Jesús fue contado entre los pecadores. Qué oprobio, hermano, qué humillación. Y consecuentemente también vamos a ver que cuando Jesús fue crucificado, yo me imagino, hermanos, a los sacerdotes y a los fariseos caminando contentos porque dicen, nos libramos de este. No solamente lo matamos, sino que lo hicimos quedar mal como delincuente ante la faz de la sociedad y ante el Imperio Romano, de tal manera que el Imperio Romano no va a aplastar en ningún momento. Y cosa que no ocurrió, porque al fin y al cabo sabemos lo que le ocurrió a la ciudad de Jerusalén décadas después. Hermanos, Jesús en su ministerio tocó todos los parámetros políticos, sociales, culturales y religiosos de su tiempo. Su mensaje ofendía a los ricos que oprimían a los pobres, denunció la corrupción, la injusticia, la marginación que ejercían los poderosos hacia los desvalidos. Se juntó con pecadores, publicanos, leprosos, rameras y toda clase de los que socialmente son excluidos. Exaltó a las mujeres, haciéndose incluso acompañar por ellas, y pronunció blasfemia al llamar Dios Abba, su papito. Ridiculizó a los líderes religiosos con sus parábolas, confundió a los fariseos y escribas, echó fuera a los mercaderes del templo, sanó enfermos en sábado y perdonó pecados. Dijo ser igual a Dios y movió multitudes que llegaron incluso a clamarle como el hijo de David, el heredero del trono de Israel. Hermano, pero la cruz, estamos nosotros viendo aquí como símbolo, no es símbolo de derrota, no es símbolo de derrota final, como les parecía a los discípulos en el camino de Emaús. Antes está el hebrillo y luego de la cruz está la tumba. La cruz es el símbolo de la victoria de Cristo sobre los principados y potestades de la tiniebla, el pecado y la condenación eterna. El camino no termina en la cruz, se ensancha, se ilumina aún más. Y la cruz, hermanos, es la muerte que dará una nueva vida, así como el grano de trigo que cae a tierra y muere para dar una cosecha abundante. El precio del cristianismo es la cruz. El mismo Jesús les dijo a sus discípulos y al público que lo escuchaba lo siguiente: el que quiera venir en posesión de mí, níguese a sí mismo, tome su cruz
y siga. Jesús mismo dijo posteriormente, yo no he venido a ser causa de felicidad, yo he venido a ser causa de división y de problemas con los que creen en mí, para con los demás, para con sus semejantes y su prójimo. Hermanos, ¿qué asunto o aspecto práctico podemos resaltar de la cruz? No que debamos ofrecernos a que nos sacrifiquen o que nos crucifiquen, no, hermano. Es que debemos ser capaces, por el compromiso y amor, por la impagable deuda que tenemos ante Dios, de ser capaces de decir, Señor, yo estoy dispuesto a sufrir cualquier menosprecio, burla o situación incómoda en la vida. Miren, hermanos, yo a veces pienso en testimonios de grandes personajes del cristianismo que sirvieron a Dios y fueron objeto de burla, de oprobio, de muerte. Hermanos, yo puedo citarles el ejemplo de los hermanos morados. No sé si alguno de ustedes conocerá a este grupo de cristianos. Es un grupo que se origina en Alemania para la época posterior, un poquito posterior a la Reforma Protestante. Y ellos desearon hacer misiones donde en las Antillas. Desde Alemania se vinieron a las Antillas. Pero ¿qué sucedieron? Los alemanes no tenían colonias en las Antillas, así que se fueron a las Antillas británicas. ¿Y qué hicieron estos morados? Ellos se ofrecieron como esclavos a los hacendados británicos en las Antillas. ¿Para qué? Para poder predicarle a los esclavos, para poder estar en las mismas alcobas que los esclavos, para estar sentados en la misma mesa de los esclavos. Es más, para poder sufrir lo mismo que sufrían los esclavos. Y miren, ellos lo hicieron. Usted revisa las crónicas, la historia de los morados, y se llamaban así porque eran de la región esta de Moravia. Los morados hicieron por los hermanos, porque estaban comprometidos con eso. Ellos muy bien pudieron quedarse en Alemania. En Alemania estaban bien, hermanos. Pero hicieron cruzar el mar, irse a las Antillas británicas y sufrir por amor a Cristo. Sufrir lo mismo que sufrieron esos esclavos traídos del África, que le digo la verdad, hermanos, en las condiciones en que estaban, no tenían la mínima esperanza de llegar a mejorar su vida y mucho menos de conocer. Pudieron haber conocido, lo hicieron por el ejemplo moral. Y por último, hermano, el último símbolo, la tumba vacía. Nada perturbó más a los poderes terrenales y sobrenaturales que una tumba vacía. Los líderes religiosos se acordaron que el Señor había dicho, después de 3 días resucitaré. Y aduciendo temor a que sus discípulos hurtaran el cuerpo del sepulcro, tomaron precauciones, sellando la entrada y poniendo una guardia. Habiéndose dado posteriormente un gran terremoto, se removió la tierra. La guardia romana presenció este hecho y dio aviso a las autoridades, quienes le hicieron callar con soborno. Los evangelios nos presentan diversos y variados testimonios de la resurrección del Señor, lo cual nos ubica ante un hecho cierto y controvertido. La resurrección del Señor Jesucristo ha venido a ser piedra angular de la fe cristiana. Sin ella, los cristianos tendríamos a ser falsos testigos y vanas sería nuestra fe, nula nuestra esperanza, y nos convertiríamos en los más dignos de lástima de todos los hombres. Hermanos, hay un himno que dice, porque
porque Él vive, triunfaré mañana. ¿Sí o no? Dice, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Cuando cantamos este himno, estamos diciendo que estamos seguros que lo que viene lo vamos a poder afrontar porque el Señor vive, porque Él venció primero y nos va a dar victoria a nosotros. Pero ¿qué es lo que ocurre, hermano? Ya que estamos hablando de la teoría práctica del compromiso. Pareciera ser que muchas veces no creemos realmente que el Señor Jesús resucitó. Y si creemos o asumimos que se dio, no le tenemos mucha confianza a esa persona. Porque pareciera que no quisiéramos arriesgarnos a hacer las cosas porque, no, mejor es no atreverse porque uno no sabe qué es lo que viene. Todos sabemos, hermano, por la experiencia, que la vida se reproduce de la vida, que toda vida es generada por otro. Así ocurre con todos los seres vivos, los humanos, los animales y las plantas. Pero lo paradójico en el caso del Señor es que la vida nuestra deriva de la muerte del Señor. Vida que resurge de la muerte. El Señor Jesucristo le dice a Juan en Patmos, y vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, hermano, y leímos también, pero vamos a leerlo de todos modos acá. Jesús le dice a Juan, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Oh, el Señor dice, yo tengo las llaves de la muerte, yo puedo cerrar las puertas de la muerte o abrirlas. Yo tengo control sobre la muerte. Bueno, yo recuerdo una vez que yo me quedé aquí afuera de la casa porque teníamos un solo juego de llaves. Luis y yo estábamos en un funeral y resulta ser que yo vine para acá. Y cuando llego a la puerta, me di cuenta que no tenía la llave. Yo como loco quería entrar y no podía, hermano. Por más que me trepara en el techo y caminara encima del techo y me fuera para la parte de atrás, no iba a poder entrar porque la puerta de hierro de atrás también estaba. Me da por llamar a Gloria. Ay, Gloria no iba a venir inmediatamente y estaba en Panamá y yo estaba acá. Yo tuve que llamar aquí a mi querido hermano Reinaldo, que todavía conserva una llave, y él fue que me abrió la puerta. O sea, en ese momento, ¿quién tenía el control de entrada y salida de esta casa? Reinaldo, porque tenía la llave. ¿Quién tiene el control de la muerte? Hermano, Jesús. Y eso lo confirmó a través de su resurrección. Nosotros estamos como cuando yo estaba fuera sin poder entrar. Y el Señor con su llave nos cerró las puertas de la muerte y nos abrió las puertas de la vida. ¿Eso qué nos hace? Todavía más tener un compromiso con Dios. Pablo afirma que por Cristo entró la resurrección de los muertos y que en Cristo todos serán vivificados. Bueno, les invito a 1 Corintios 15, 21 y 22. 1 Corintios 15, que de hecho de manera coincidental este capítulo se mencionó en clase de escuela militar. Aquí el hermano Jairo habló de la resurrección. Capítulo 15, 21 y 22 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre
la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, y en Cristo todos serán vivificados. Y el mismo Señor afirmó: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y miren la promesa que hace el Señor. Promesa que yo estoy seguro que va a cumplir, hermano, y que creo que todos nosotros, pero que debemos estar comprometidos a vivir en honor a ella. La promesa que hizo el Señor fue: yo lo resucitaré. Yo soy la resurrección y la vida. Hermanos, como les dije, esto vamos a dejarlo hasta este punto, en esta mañana. Dentro de 2 semanas, cuando nos toque nuevamente tener esta dirección de culto a Dios por nosotros mismos, vamos a terminar el tema. Pero hermanos, nuestra teología tiene que ser una teología derecha, no la teología del reino del revés. Y cuando me refiero a esto, es que lo que nuestra teología nos enseña debe de ser demostrada con nuestros hechos. Hermanos, créanme que cuando yo hablo de este tema, siento un profundo temblor dentro de mí. Se los digo con honestidad. Siento que yo también he albergado teología de algodón de fe. Y entiendo, hermanos, que he podido tener más compromiso teórico que práctico. Y por lo tanto le pido perdón al Señor. Hermano, en estos días, y lo que voy a decir, lo voy a decir con toda la responsabilidad. No sé quién está escuchando a través de las redes sociales, pero pareciese que hay más compromiso de aquellos integrantes de grupos marginales, grupos religiosos me estoy refiriendo, marginales, que predican prosperidad, que predican cuanta locura hay, y usted ve que la gente da la vida por eso. Y sin embargo, nosotros, que seguramente, y que no hay que hacer discusión, tenemos una teología sana porque interpretamos la Biblia con cuidado, pareciese que no hay esa consonancia, no hay esa congruencia entre lo que creemos y lo que practicamos. O sea, no estamos dispuestos, como Jesús, con el hebrillo, con la cruz y con su resurrección, hermanos, dar ejemplo de lo que hemos creído. El Señor quiere, hermano, en verdad, lo digo con honestidad, me pongo yo como el primero que debe recibir esto, pero también los incluyo a todos. Dios quiere que nosotros podamos entender que si no demostramos compromiso con el Señor es porque no le tenemos aprecio, y que ese pensamiento nos lleve a corregir nuestra acción, nuestra forma de vivir el cristianismo. El Señor me lo bendiga a cada uno de ustedes.